Hola, soy Tom Weller, periodista especializado en asuntos de la realeza británica, y hoy tengo una noticia impactante para vosotros. Guillermo prepararía el mayor golpe contra Harry y Meghan. Allí, en el corazón del Estado británico, oculto tras siglos de pompa y ceremonia, yace un poder tan absoluto como olvidado. Un mecanismo de una velocidad y contundencia que desafía toda noción moderna de gobierno. Ha salido a la luz un documento legal hallado entre los archivos oficiales donde se atestigua un procedimiento de 4 días para arrebatar todos los títulos a un miembro de la familia real. Esto no es una teoría, es una guillotina constitucional afilada y probada en secreto, y el príncipe Guillermo, heredero a la corona, se prepara para ser su verdugo. El tiempo corre en contra del duque y la duquesa de Sussex mientras permanecen en un exilio autoimpuesto, y la pregunta ya no es si la corona actuará, sino cuándo se ejecutará la sentencia. El armamento escondido de la corona. La opinión pública tiene una imagen de la Casa de Windsor como una institución fría como el hielo, un enorme galeón de patrimonio que necesita kilómetros para dar un giro. Pero tras el boato y el ritual existe un poder de otra naturaleza. Es una facultad instantánea, unilateral y absoluta. Un poder que no está ni en el Parlamento ni en el pueblo, sino solo en el soberano. Esta es la zona de la prerrogativa real, un conjunto de poderes que se hereda directamente de los monarcas medievales de Inglaterra, cuando la palabra del rey era, literalmente, la ley. Cientos de años de evolución democrática han desgastado la mayor parte de esos poderes ancestrales, pero algunas reliquias notables han sobrevivido, intactas y temibles. La más grande de estas facultades es la de crear y suprimir títulos reales. Ese poder no se ejerce en el debate parlamentario ni por votación popular. Se ejecuta mediante un instrumento tan antiguo como su origen, las cartas patentes. No es un proyecto de ley a discutir ni una moción a votar, es un edicto. Un real decreto publicado bajo el gran sello del reino. No necesita comités, ni audiencias públicas, ni tiempos de espera. Después que el soberano ha dado su aprobación, el Lord Chancellor lo pone por escrito y se convierte en un hecho indiscutible tan pronto como se anuncia en The London Gazette, la Gaceta Oficial del Reino Unido. Es un gesto de soberana voluntad pura, un eco del absolutismo en el corazón de una democracia del siglo XXI. Por años, la narrativa del príncipe Harry y Meghan Markle se ha construido sobre la premisa de una inercia institucional. Estaba muy claro que cualquier intento de quitarles sus títulos, especialmente su ducado y el estatus principesco de sus hijos, sería una batalla larga y enrevesada, envuelta en la burocracia constitucional y el debate político. Esta presunción se ha mostrado categórica y espectacularmente falsa. La monarquía ya ha montado un simulacro a escala real, una operación autorizada en secreto por el rey Carlos, que tenía como objetivo a un miembro de alto rango de la familia, y que se ha llevado a cabo con una eficiencia despiadada. Los documentos de esta operación, hoy de dominio público, no solo desvelan la potencia del arma, sino que trazan una escalofriante y precisa hoja de ruta para futuras intervenciones. No se trata de un relato sobre el final de un reinado, sino de una demostración del poder que marcará al próximo. Según las fuentes próximas al príncipe de Gales, su reinado será de puño de hierro y no de guante de seda. Un observador real fue muy claro al definir el futuro enfoque de Guillermo. Oh, no, esto se va a poner en marcha. Su respuesta no será «voy a hacer oídos sordos a esto», sino «sus títulos han sido revocados, esto ya no les pertenece, serán echados fuera». Ni siquiera quiere a Harry en la coronación. La guerra por el porvenir de la monarquía está ya ganada, y los primeros tiros se harán con el trazo de una pluma. Anatomía de un borrado. El Andrés de antes. Para entender el arma que el príncipe Guillermo está a punto de usar, es imperativo examinar el expediente de su último uso. La demolición sistemática de la identidad real del príncipe Andrés, el duque de York. El proceso no fue un simple ejercicio de relaciones públicas, fue una eliminación legal y constitucional realizada con la precisión de una operación militar. Las fechas, en este caso, no son un detalle, son la esencia de la historia, pues revelan una asombrosa velocidad. El 17 de octubre del 2025, un acorralado Andrés Mountbatten Windsor, enfrentando una condena pública masiva por su implicación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, anunció públicamente que iba a abandonar el uso de sus títulos. Esa fue la entrega pública, el comienzo de la historia,
pero todavía no se había realizado la aplicación institucional. 13 días después, la maquinaria comenzó a funcionar. El Palacio de Buckingham hizo una declaración formal el 30 de octubre. Redactado con cuidado, el texto informaba de que el rey había abierto un proceso para abolir formalmente el tratamiento, los títulos y los honores del príncipe Andrés. Al mismo tiempo, fue privado de su rango de par del reino mediante una orden real, un instrumento distinto pero igualmente poderoso, lo cual supuso una degradación real. El comunicado del palacio indicaba que la medida tenía efecto inmediato. Sin embargo, la auténtica demostración de fuerza llegó 4 días después. Una carta patente, fechada el 3 de noviembre de 2025, selló su suerte. Su redacción, que apareció para conocimiento público 2 días después, el 5 de noviembre, en The Gazette, era fría, definitiva e implacable. El rey ha sido servido, mediante cartas patentes bajo el gran sello del reino, fechadas a 3 de noviembre de 2025, declarar que Andrés Mountbatten Windsor no tendrá en adelante derecho al tratamiento, título o atributo de Alteza Real, ni a la dignidad titular de príncipe. Fin. Sin apelación, sin debate. Desde el anuncio formal del palacio hasta la firma del instrumento legal transcurrieron 4 días, que es el tiempo que duró el procedimiento en su fase más importante. La mañana siguiente, Downing Street respondió con una declaración de una sola frase que lo decía todo. Apoyamos totalmente la decisión que ayer tomó el palacio. Aquello no fue una familia corrigiendo a un descarrilado. Fue una demostración de poder calculada y brutal. El escándalo de Andrés se había convertido en un cáncer para la institución, una amenaza existencial para la marca de los Windsor. Y fue el rey, aconsejado por su heredero, quien optó por una cirugía radical frente a un tratamiento paliativo. Dentro de las paredes del palacio, el drama psicológico debió de ser inmenso. Es una tragedia de magnitud casi shakespeariana, un rey que despoja a su propio hermano de la identidad y de la posición con la que nació. Pero insistió el establishment. La supervivencia de la corona se consideró más importante que los lazos de sangre. Fue una brutal lección de la fría lógica de la monarquía. Una lección que el príncipe de Gales, según se informa, asimiló perfectamente. Actualmente, este episodio no es considerado una anomalía por los especialistas en derecho constitucional, sino una prueba de campo fundamental. El palacio despertó un poder que había dormido durante generaciones, casi medieval, y comprobó que funciona a la perfección en el siglo XXI. Se ocuparon de que fuera veloz, contundente y libre de injerencias políticas. Haciendo esto, el rey Carlos, tal vez sin saber del todo las implicaciones futuras, le tendió un rifle cargado a su hijo Guillermo. La fría determinación del futuro rey. Toda la vida del príncipe Guillermo ha sido una responsabilidad y un entrenamiento. Su personalidad es el opuesto directo de su hermano, el rebelde apasionado, y su padre, el sentimentalista ocasional. Guillermo es un institucionalista por temperamento y por formación. Para él, la monarquía no es un negocio familiar, sino un sagrado fideicomiso, una institución frágil que hay que defender de todas las amenazas, tanto externas como internas. Su opinión es que la amenaza interna más seria es la posición ambigua del duque y de la duquesa de Sussex. La opinión de muchos en los círculos internos del palacio es que las actividades de Harry y Meghan en Estados Unidos, sus acuerdos con los medios, sus entrevistas y sus aparentes críticas a la institución son una traición fundamental. Bajo este punto de vista, están sacando provecho económico del prestigio y los títulos que les otorgó una institución a la que públicamente han despreciado. A los ojos de Guillermo, es una lucha irreconciliable que amenaza a los cimientos mismos de la autoridad de la corona. Múltiples fuentes coinciden en que su cura será tan rápida como drástica. Planea una reestructuración radical de la monarquía, un adelgazamiento que tiene menos que ver con recortar gastos y más con consolidar el control. Es una limpieza corporativa de marca, eliminando lo que considera franquicias renegadas que se apartan del mensaje oficial. Un biógrafo real, cercano al círculo de Guillermo, lo ha dejado meridianamente claro. Guillermo no piensa en absoluto permitir que Archie y Lilibet vuelvan al redil. En su estado actual de ánimo, se van a quitar todos sus títulos de Su Alteza Real, ese AR. Harry perderá su HRH,
Meghan perderá su HRH. Archie perderá su HRH y Lilibet perderá su HRH. La explicación será sencilla e irrefutable. No son ni serán trabajadores de la realeza. No es un simple rencor fraternal lo que da origen a esta estrategia, aunque sin duda la profunda sensación de traición emocional que siente es un factor importante. Es una decisión calculada, motivada por su visión del papel que desempeñará como futuro rey. Ha presenciado la turbulencia de los últimos años y ha llegado a la conclusión de que la supervivencia de la monarquía en una era de escepticismo requiere una disciplina de mensaje rigurosa y una dedicación inquebrantable al servicio público. Su modelo no contempla cabida para semi-royals, embajadores de marcas multinacionales o miembros de la familia que quieren los privilegios de la monarquía sin las limitaciones de por vida que ésta conlleva. Yo soy el CEO que está a punto de asumir el mando de una empresa heredada. Y tengo una misión clara: cerrar las divisiones que no generan beneficios y despedir a los empleados que destruyen el ambiente de trabajo. Y gracias al precedente de Andrés, tiene la herramienta perfecta para ello. El plazo de 4 días muestra que no tendrá que buscar aprobación ni construir consensos, solo tiene que decidir. Se supone que ya tomó la decisión. El juego de los niños. Hipócrisis y apalancamiento. A la precisión quirúrgica del caso de Andrés se opone, en desgarrador contraste, la saga de 6 meses que envolvió a los títulos del príncipe Archie y de la princesa Lilibet. Esta historia mucho más turbia pone al descubierto una hipocresía profunda e intratable en el corazón mismo de las operaciones del palacio. También proporciona la evidencia más convincente de que el estatus real no es siempre una cuestión de ley, sino de apalancamiento. La versión oficial se inició el 8 de septiembre de 2022, el día que falleció la reina Isabel II y Carlos se convirtió en rey. Una carta patente del rey Jorge V, fechada en 1917, disponía que los nietos de un soberano reinante por línea masculina se convertirían automáticamente en miembros de la familia real y tendrían derecho al tratamiento de Alteza Real. Por eso, bajo esta lógica, Archie y Lilibet se convirtieron en príncipe y princesa en el momento en que Carlos subió al trono, sin que haya que intervenir, sin necesidad de documentación adicional. Así lo explicó el palacio de forma oficial, pero las acciones del palacio contradijeron de inmediato sus propias declaraciones. Pocas horas después de producirse el deceso de la reina, se actualizó el sitio web oficial de la familia real. Guillermo y Catalina fueron nombrados príncipe y princesa de Gales y Camila reina consorte. Todos los cambios de título, salvo uno, se reflejaron a la velocidad del digital. Los hijos de Harry y Meghan continuaban apareciendo como Master Archie Mountbatten-Windsor y Señorita Lilibet Mountbatten-Windsor. Pasaron semanas, que fueron meses. En diciembre de 2022, 3 meses completos después de que supuestamente se activara su derecho, el rey no había decidido públicamente qué hacer con los títulos. Una fuente cercana al tema ofreció en ese momento una respuesta asombrosa. La decisión, dijeron, depende en gran medida de lo que suceda en los próximos meses. Una referencia inequívocamente vinculada al inminente lanzamiento de las memorias del príncipe Harry, Spare. Tan solo esta información destruye la narrativa de la automaticidad. Ningún derecho constitucional puede estar sujeto a la publicación futura de un libro. No se puede decir a nadie que tiene un derecho automático a una herencia, pero que se le dará si su biografía resulta favorable. La matemática no da. No solamente el palacio se hallaba aferrado a una norma antigua, sino que estaba tomando parte en un juego de poder contemporáneo. Utilizaba el reconocimiento público de los títulos de los niños como arma de negociación, tratando de paliar los golpes que le propinaría probablemente el libro de Harry. En efecto, estaba secuestrando los títulos. Detrás de las cortinas se estaba llevando a cabo una intensa y arriesgada negociación, muy lejos del proceso digno y regulado que la monarquía muestra al mundo. Los títulos no fueron utilizados públicamente hasta marzo de 2023, 6 meses después de que supuestamente fueron adquiridos. 6 meses de silencio público, de presiones privadas, y de pronto el asunto estaba arreglado. La pregunta es, ¿qué se resolvió exactamente y a cuánto salió? Un portavoz de los Sussex empleó el título de princesa por primera vez en el bautizo de Lilibet, señalando que la situación se había resuelto hace algún tiempo
en concordancia con el Palacio de Buckingham. El enigma del pergamino perdido. En esa ambigüedad de 6 meses se encierra uno de los misterios legales más hondas que hoy siguen sin resolver. La pregunta simple pero crucial la planteó, cuando por fin se adoptaron los títulos, un periodista muy respetado y bien conectado, especializado en la realeza del Daily Mail, llamado Richard Eden. «Tengo entendido», escribió, «que el rey Carlos necesitaba emitir una nueva carta patente para permitirles hacerlo. ¿Lo ha hecho vuestra majestad?». La respuesta a esta pregunta va al meollo del asunto. Si las reglas de 1917 fueran verdaderamente automáticas, no se requeriría ningún instrumento nuevo. Si un periodista que cubría profesionalmente la institución entendía que se necesitaba un nuevo documento, por otro lado, sugiere que la explicación pública del palacio era incompleta, en el mejor de los casos, a esa pregunta no hubo nunca una respuesta formal. El registro público, revisado minuciosamente hasta diciembre de 2025, indica que la cuestión continúa abierta. Las fuentes disponibles no muestran que se hayan emitido nuevas cartas patentes formales después de las reglas de 1917 que se hayan referido específicamente a cambiar el estatus de los niños. No existe documento alguno que certifique que fuera automático. No existe ningún documento que pruebe que se haya expedido uno nuevo. Solo una pregunta sin respuesta. Un vacío legal que se esconde detrás del título de unos niños. Es un agujero crítico en la armadura de los Sussex. Una vulnerabilidad que un futuro rey Guillermo podría explotar fácilmente. Podía clarificar la ambigüedad de los títulos de su sobrina y sobrino, emitiendo su propia carta patente, una que los anulara por completo. Al meterse en el juego de poder del palacio, los Sussex pueden haber ayudado a forjar el arma que ahora se usará contra ellos. Esa confusión también es clara en las declaraciones de Meghan Markle sobre el tema, que muestran un cambio importante en la narrativa con el paso del tiempo. En su entrevista con Oprah Winfrey, en marzo de 2021, pareció insinuar que ella y Harry no tenían mucho que decir respecto a si sus hijos recibirían títulos. La decisión, dijo, era de la institución en su totalidad. «No nos corresponde a nosotros decidir», afirmó, trazando el cuadro de una pareja a merced de un sistema inflexible. 2 años después, en marzo de 2023, su portavoz hizo una declaración con un tono marcadamente distinto. El asunto estaba resuelto, según el Palacio de Buckingham. La narrativa pasó de la víctima pasiva al negociador activo. En 2021 la historia era «Esto escapa a nuestro control». La historia para el 2023 era «Hemos llegado a un pacto». No pueden ser las dos representaciones completas y veraces del mismo periodo. La historia cambió, dejando la impresión de que detrás de puertas cerradas hubo una conversación difícil y tensa, cuyos detalles nunca se han revelado del todo. La cárcel de acero del Parlamento. La prerrogativa real, aunque instrumento de velocidad y ferocidad asombrosas, no es ilimitada. Aunque inmenso, el poder del príncipe Guillermo el primer día de su reinado no es absoluto. El monarca se mueve en una intrincada arquitectura constitucional donde puede actuar autónomamente en ciertos ámbitos, pero se halla constreñido por la voluntad parlamentaria en otros. Esto crea un sistema de poder real de 2 velocidades, algo que la mayor parte de la cobertura de este drama ignora. La fuerza de la prerrogativa es ágil y contundente. Solo necesita un visto bueno. Las cartas patentes que privaron al príncipe Andrés de sus tratamientos en 4 días controlaban el uso del título príncipe y el tratamiento Alteza Real. Esta herramienta le permite a Guillermo quitar los HRH de Harry, Meghan y sus hijos casi de la noche a la mañana, y lo más probable es que lo haga. Pero eso es muy distinto a la eliminación de un título nobiliario en sí, como es el caso del Ducado de Sussex. In Britain, a peerage is more than a bauble. It is an aristocratic dignity woven into the legislative and constitutional fabric of the country. Los archivos constitucionales son claros. Un título de par solo puede suprimirse mediante una ley del Parlamento. No es algo que el rey pueda invalidar por su sola firma. La implicación es que Harry seguiría siendo legalmente el duque de Sussex incluso después de que Guillermo actúe, aunque sería un príncipe sin el tratamiento de Alteza Real. Se convertiría en fantasma de la máquina, con su título fundamental intacto pero eliminado el honorífico real. El mismo escollo legislativo rige para otro puesto de igual importancia, el de consejero de Estado.
La Ley de Regencia de 1937 estipula que un grupo escogido de la realeza de mayor rango está legalmente facultado para actuar en nombre del monarca cuando éste se encuentre fuera del país o imposibilitado. El príncipe Harry se encuentra actualmente en esa lista por su lugar en la línea de sucesión. No es una simple decisión del palacio eliminarlo. Expertos constitucionales del University College London han puntualizado que cualquier paso adicional necesitaría legislación, y el Parlamento no se mueve por 4 días. Un proyecto de ley que modifique la Ley de Regencia tendría que pasar por debates, negociaciones políticas y el escrutinio público. Forzaría al actual gobierno a escoger un bando en una verdadera disputa familiar, una situación que tanto la Corona como Downing Street se esfuerzan por evitar. Esta es la jaula de hierro que va a restringir el poder del futuro rey. La primera batalla puede ganarse en cuestión de días, pero la guerra para eliminar a Harry por completo de sus deberes constitucionales llevaría meses, si no años, y podría tener un importante coste político. Al día siguiente, después de una noche de descanso, nos despertamos temprano para comenzar nuestra aventura. En un reino lejano, perdido entre las montañas cubiertas de nieve, se alzaba imponente una monarquía de hielo y hierro. Los habitantes de este lugar vivían bajo el yugo de un rey despiadado, cuyo corazón estaba tan frío como el hielo que cubría sus tierras. Las leyes de hierro que imponía eran tan rígidas como las cadenas que aprisionaban a su pueblo. Sin embargo, en lo más profundo de aquel gélido reino, latía la esperanza de un cambio. Un destello de luz que podría derretir incluso el hielo más frío y romper las cadenas de la opresión. En el preciso instante en que el futuro rey Guillermo estampe su firma en las solemnes cartas patentes, se desencadenará una serie de acontecimientos tan previsibles como desastrosos. El primer eslabón de la cadena de dominó que se desencadenará será, sin lugar a dudas, el concepto de seguridad. Con el estatus real, la posición en la sucesión y los deberes públicos siempre han estado estrechamente vinculados a la provisión de protección financiera respaldada por los contribuyentes. En la historia, la conexión entre el estatus de la realeza, la posición en la línea de sucesión y las responsabilidades públicas ha sido fundamental para garantizar la estabilidad y el bienestar de la monarquía. Eliminar los títulos de Alteza Real a la familia Sussex proporcionaría el respaldo legal y político imprescindible para zanjar definitivamente cualquier discusión persistente acerca de su protección como miembros de la realeza en el Reino Unido. Una segunda consecuencia que también debemos considerar es la posible repercusión que esto pueda tener en el ámbito comercial. Cualquier convenio de contenido o colaboración mediática que se base en su condición de príncipe o princesa estaría sujeto a posibles implicaciones legales. Los socios corporativos que han licenciado la auténtica marca de los Sussex podrían potencialmente alegar que un cambio significativo en el estatus legal supone una alteración sustancial, lo cual podría abrir la puerta a posibles reclamaciones y disputas contractuales en el futuro. En resumen, si has pagado por un producto genuino y legal, pero este es despojado de su estatus original, el contrato ya no refleja con precisión lo adquirido. El ascenso al trono de Guillermo marcará el comienzo de una monarquía notablemente reducida en tamaño y más estricta en disciplina. Sin embargo, también se vislumbra un reinado caracterizado por su frialdad y crueldad. Se convertirá en una institución completamente renovada, siguiendo el ejemplo de su sucesor, práctica, inclemente e inflexible ante cualquier forma de oposición. En el corazón de esta historia se encuentra una tragedia familiar de proporciones épicas, la cual gira en torno a la compleja relación entre dos hermanos que, debido a circunstancias marcadas por el nacimiento y la traición, se ven abocados a un choque de consecuencias imprevisibles e irreversibles. Sin embargo, en última instancia, la implacable lógica de la supervivencia de la institución prevalecerá sobre los vínculos familiares. El caso de Andrés ha demostrado de manera contundente que el arma en cuestión no solo existe, sino que además es completamente funcional y efectiva en su propósito. Durante un extenso periodo de 6 meses, el palacio decidió dejar en un estado de incertidumbre los títulos nobiliarios de los hijos, lo cual evidenció su clara intención de emplear el estatus como una herramienta de influencia política. Todo está perfectamente preparado para lograr una resolución rápida, eficiente y concluyente en este asunto. El enigma final.
que pone a prueba la total opacidad de la institución, sigue sin ser resuelto y mantiene en vilo a todos los implicados. De acuerdo con la información consignada en los documentos oficiales, el proceso de tramitación de una carta patente puede completarse en un lapso de tan solo 4 días, desde que se realiza el anuncio inicial hasta que se lleva a cabo la ejecución final del trámite. Sin embargo, la propia monarquía tomó un lapso de 6 meses para confirmar de manera pública un título para 2 niños, vinculando la demora con la publicación de unas memorias importantes. Casi 4 años después, todavía se mantiene el absoluto silencio por parte de las autoridades ante la pregunta directa de un periodista debidamente acreditado acerca de si se llevó a cabo o no la emisión del instrumento legal requerido. La cuestión definitiva, por consiguiente, no radica en la formulación de hipótesis, sino en la presentación de pruebas concluyentes. Si el precedente establecido en 1917 realmente otorgaba de manera automática la posesión del título, ¿por qué fue necesario un periodo de 6 meses y la negociación de un acuerdo detallado sobre un libro para corroborarlo? Y si en algún momento se requiere la creación de un instrumento adicional, ¿por qué razón, hasta ahora, ninguna persona ha procedido a entregar el respectivo documento? ¿Podrías indicarme cuál de las 2 versiones presentadas es la correcta y cuál es la falsa? ¿Podrías indicarme, por favor, en qué lugar se encuentra el pergamino? Gracias por ver el vídeo. Si tienes algún comentario, háznoslo saber.